Estimados alumnos, tengan ustedes un afectuoso y fraternal saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-2. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el aprendizaje, pero desde el punto de vista conductual. Y en ese sentido, esta es una primera sección. La próxima clase también vamos a abordar el tema de aprendizaje, pero ya desde el punto de vista cognitivo. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a abordar en este tema? En este tema vamos a abordar lo que significa aprender. Vamos a hablar sobre los dos modelos de condicionamiento, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, y vamos a hablar sobre los principios del condicionamiento operante. Quiero advertirles a ustedes que de las 18 semanas que tiene nuestro curso, este tema es el tema más complicado para los alumnos. ¿Por qué? Porque se les dificulta entender muy bien estos conceptos sobre cuándo se trata de un caso de aprendizaje clásico o cuando se trata de un caso de aprendizaje operante. Y también se les dificulta entender los principios del condicionamiento operante. Un ejemplo de reforzamiento positivo, negativo, un ejemplo de reforzamiento, de castigo positivo y castigo negativo. Y necesariamente requieren aprender estos conceptos, porque siempre viene una pregunta del examen, o sea, es un tema que va de todas maneras. En ese sentido vamos a empezar entonces nuestra clase. Bien, alumnos, entonces continuando, vamos a desarrollar nuestra práctica número 11. Vamos a las preguntas entonces. Pregunta número 1, dice así: de acuerdo al enfoque conductual, señale lo correcto en relación al aprendizaje. Enunciado 1. Se aprende sin la intervención de los procesos mentales. ¿Qué dice? ¿Es correcto o es falsa esta afirmación? Evidentemente que sí se puede aprender, sí se aprende sin los procesos mentales. Entonces, por lo tanto, es una afirmación correcta. Enunciado 2. Está determinado por los cambios en la mente del sujeto. No necesariamente, por lo tanto también es falso, porque aprendemos, recuerden ustedes, por una relación solamente entre estímulo y respuesta. Y 3, se modifica la conducta de manera relativamente permanente. Evidentemente que este es un criterio de un aprendizaje, por lo tanto también es correcto este enunciado. Y en ese sentido, si tenemos que el enunciado 1 y 3 son los correctos, vamos a escoger esa alternativa que comprende esos dos enunciados, y es la C. Seguimos. Pregunta número 2. Mauro regresa de sus vacaciones escolares y, al empezar a estudiar el segundo año de secundaria, sus compañeros de clase se percataron del cambio de su tono de voz. Se presenta ahora más grave. En relación a lo mencionado, señale lo correcto. Alternativa A. El cambio de voz es una conducta aprendida. Estamos viendo que el cambio de voz responde a un proceso más madurativo, ¿no?, que aprendido. Es un proceso más madurativo, por lo tanto, no es correcto. B. Mauro ha entrenado para modificar su voz. No dice nada respecto a ese tema, a esa afirmación. C. El cambio de voz no es aprendizaje. Como estamos viendo acá, evidentemente el cambio de voz no es una consecuencia de una conducta aprendida, ¿no? Es consecuencia de una conducta madurativa. Y la maduración tiene que ver con que aparecen conductas producto de nuestro reloj biológico, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la C. Pregunta número 3. En los hospitales se presentan casos de niños que lloran desconsoladamente al ver a la enfermera que les va a colocar la inyección.
De acuerdo a las teorías de aprendizaje, es correcto afirmar que A. El temor de los niños se aprendió por condicionamiento operante. Entonces acá nos están pidiendo un poco poder reconocer, ¿no? Si es un caso de condicionamiento clásico o condicionamiento operante. Evidentemente que acá estamos ante un caso de condicionamiento clásico, asociación de estímulos, la enfermera con la inyección. De repente, al colocar la inyección, el niño sintió un poquito de dolor y lo asoció ¿a quién? A una enfermera vestida de blanco. Ya hizo la asociación. Por eso decimos que el condicionamiento clásico es asociación de estímulos, ¿no? En cambio, en el condicionamiento operante se aprende por los efectos que tiene una conducta. Si yo pregunto y me contestan esa pregunta, ya me reforzaron. Aprendí a preguntar. Condicionamiento operante. Entonces, la A no es correcta. La B, la enfermera cumple la función de estímulo aversivo. Evidentemente que sí, la enfermera cumple una función de estímulo aversivo. Eso podría ser la correcta. ¿Qué cosa es un estímulo aversivo dentro del condicionamiento? Siempre el estímulo aversivo es un estímulo que genera una respuesta desagradable. El estímulo es desagradable. C. Los niños aprendieron a tener miedo por reforzamiento negativo. Ya hemos dicho que no es condicionamiento operante. Si no es condicionamiento operante, entonces no es reforzamiento negativo. D. El llanto al ver a la enfermera es una respuesta condicionada. Evidentemente que sí, ¿no? Es decir, la enfermera ya se convirtió en un estímulo condicionado. Y ese estímulo condicionado por sí solo ya genera una respuesta condicionada de llorar cuando el niño ve a una enfermera. Entonces, como acá tenemos este problema que dos alternativas podrían ser correctas, hay que hacerle un reajuste porque a veces también podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, la respuesta más precisa, más correcta es la D. Para que la alternativa B no sea correcta, porque una enfermera sí es un estímulo aversivo en este caso, le vamos a poner que la enfermera cumple la función de estímulo incondicionado. Recuerden ustedes que el estímulo incondicionado es aquel que provoca automáticamente, ¿no?, una respuesta incondicionada, una respuesta no aprendida, ¿no? Evidentemente que la enfermera no en todos los casos de todos los niños va a provocar llanto, ¿no? El llanto es por una respuesta condicionada, aprendida. Lo que sí puede provocar una respuesta incondicionada es la mala aplicación de una inyección que causa dolor. El dolor es una respuesta incondicionada. Bien, entonces seguimos. Ejercicios propuestos. 1. Señale lo correcto en relación al condicionamiento clásico. A. Es una teoría que surgió debido a los aportes del conductismo. El condicionamiento clásico surgió más por los aportes de la reflexología, recuerden ustedes. B. El sujeto de aprendizaje cumple un rol activo sobre su entorno. En este caso estamos viendo que es el condicionamiento operante, que la conducta cumple un rol activo, no el condicionamiento clásico. C. Para aprender se requiere que el comportamiento le siga un refuerzo, ¿no? Esto es condicionamiento operante, por lo tanto es falso. Y D. Se pueden aprender a responder emocionalmente. Evidentemente que las respuestas típicas en el condicionamiento clásico son las respuestas emocionales. Por ejemplo, aprendo a ponerme triste frente a una canción. Aprendo a ponerme alegre cuando veo a una persona. Entonces, son respuestas emocionales que se han aprendido mediante el modelo del condicionamiento clásico. Pregunta 2. Thor es un cachorro que fue adoptado como mascota por Andrea. Sus antiguos dueños lo castigaban dándole correazos. Ahora Thor, cada vez que oye el sonido de la hebilla de cualquier correa, tiembla y emite aullidos.
De acuerdo al condicionamiento, señale lo correcto. Los aullidos del cachorro son una respuesta incondicionada. Estamos viendo que esto no es así. B. El sonido de la hebilla es un estímulo condicionado. Evidentemente que el perrito ya aprendió porque ha asociado la hebilla con el correazo y entonces ya asoció. Por lo tanto, la hebilla, el sonido de la hebilla ya se convirtió en un estímulo condicionado. La respuesta correcta es la B. Temblar ante la hebilla de la correa es una respuesta operante. No estamos viendo que no es un modelo del condicionamiento operante, sino clásico. Y Andrea es un estímulo neutro para Thor. Evidentemente no hay nada sobre este punto. Pregunta 3. A diferencia del condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante nos están pidiendo algunas precisiones, características del condicionamiento operante. A. La respuesta del sujeto es respondiente. No, en el condicionamiento clásico es respondiente. ¿Por qué? Porque son respuestas automáticas, que ya son respuestas que ya traemos con nosotros, ¿no? Respuestas emocionales. Ya sentimos miedo ante determinados estímulos. Sentimos cólera ante determinados estímulos. Esas son respuestas respondientes. En el condicionamiento operante no se da esto. B. El sujeto de aprendizaje actúa sobre el entorno. Este sí es una característica del condicionamiento operante. El condicionamiento operante nos dice que para que podamos aprender, nosotros tenemos que emitir una respuesta. Tenemos que hacer algo con nuestro entorno, ¿no? He aprendido a comprar en una farmacia. ¿Por qué? Porque primeramente yo he buscado entre todas las demás farmacias, he emitido una conducta operante y he encontrado que en esa farmacia encuentro los productos que yo necesito y a bajo precio. Entonces, en el condicionamiento operante es necesario una conducta voluntaria, una conducta activa para que se pueda aprender. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Luego tenemos la pregunta número 4. Un empleado miente sobre su situación de salud para no ir a trabajar. Sus jefes, al darse cuenta de la mentira, actúan permisivamente y no sancionan al trabajador. Según los principios del condicionamiento operante, es probable que, alternativa A, la conducta de mentir del empleado se extinga progresivamente. Todo lo contrario, si no hay ninguna sanción, entonces no se va a producir la desaparición de esa conducta. B. Los jefes están castigando y corrigiendo la conducta del empleado. No dice esto en el enunciado. C. El empleado vuelve a repetir la conducta de mentir y ausentarse. Efectivamente, estamos ante un modelo de condicionamiento operante. Y la conducta se mantiene y se refuerza por los efectos de la ausencia, ¿no?, de un castigo, de una sanción. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es la C. Pregunta número 5 dice: Renata aprovecha las ofertas de un centro comercial que le ofrece un vale para una cena gratis en un restaurante de lujo por cada 1.000 soles de compra en artefactos electrodomésticos. El caso anterior ejemplifica el principio del condicionamiento operante denominado, acá estamos aplicando ya a ver principios del condicionamiento operante. Recuerden que existen 4 principios, ¿no? Castigo, reforzamiento, tanto positivo como negativo. En este caso estamos hablando de a ver chicos, apliquen sus conocimientos en este caso. Evidentemente, acá, recuerden lo que yo siempre les he dicho, siempre plantéense 2 preguntas cuando tengan un ejemplo en el examen. La primera pregunta que tendrían que plantearse es reforzamiento o es castigo. En el caso del reforzamiento, la conducta vuelve a repetirse en el futuro. En el caso del castigo, la conducta comienza a desaparecer. Con este tipo de ofertas, la conducta de comprar se va a volver a repetir en el futuro o va a desaparecer. Evidentemente
que la consecuencia es que esa conducta se va a volver a repetir en el futuro. Están incentivando esa conducta de compra. Entonces, estamos hablando de reforzamiento, no de castigo. La segunda pregunta, ¿es positivo o negativo? Recuerden ustedes que lo positivo tiene que ver con adicionar, entregar un estímulo. Y lo negativo tiene que ver con quitar, con restar un estímulo. Y en este caso estamos viendo que a la conducta de compra le están sumando o le están quitando. Tú estás viendo, estás apreciando que le están sumando. ¿Qué cosa le están sumando? ¿No? Una cena gratis en un restaurante de lujo, ¿no? Eso es lo que están sumando. Por lo tanto, estamos hablando de un reforzamiento positivo, la A. Y ven ustedes qué fácil es cuando te planteas esas dos preguntas en ese ejemplo, y con esas dos preguntas rápido puedes identificar un principio conductual. 6. Dice, la máquina de enseñanza diseñada por Skinner consistía en una caja sobre la que el alumno situaba la hoja de los conceptos para aprender y sobre ella otra lámina ocultaba parte del texto. El alumno iba leyendo el texto y aparecía una pregunta que debía contestar por escrito, eligiendo entre varias alternativas o rellenando una palabra. Una vez contestado, el propio alumno rodaba la lámina y descubría la respuesta correcta. Si era así, la máquina continuaba al siguiente concepto y anotaba un punto. Si la respuesta no era correcta, no dejaba avanzar, ya que el texto debía de leerse. Entonces, acá estamos viendo que esta es una forma de instrucción programada para los alumnos. Entonces, el alumno iba contestando los espacios en blanco, las preguntas, y la máquina, mediante un procedimiento, ¿no?, reforzaba esa conducta si era correcta, otorgándole un punto. Si no era correcta, detenía y no podía avanzar. Estamos dentro de un modelo de condicionamiento operante. Pero nos dice la pregunta que hay que deducir sobre este texto. Entonces vamos a deducir. A. La máquina favoreció un aprendizaje progresivo mediante las contingencias. Claro. ¿A qué se llama contingencias en el condicionamiento operante? A la relación entre estímulos y respuestas. La respuesta era contingente a un estímulo, de entregar un punto o no dejarlo avanzar, ¿no? Era contingente, había una relación. Bueno, eso es lo que más se acerca. Vamos a seguir leyendo para ver si es la más precisa. Alternativa B. Para poder lograr aprender una conducta es fundamental el modelado. No, este no es el paradigma del condicionamiento operante. No aprendemos por imitación, por ver a un modelo. Aprendemos más bien por nuestra propia conducta, dice el condicionamiento operante. C. El artefacto de enseñanza no es efectiva porque se excede con los castigos. No podemos deducir esto del enunciado, evidentemente, ¿no? Está muy forzado. D. El propósito de esa máquina de enseñanza era reemplazar a los profesores. No dice nada al respecto del enunciado. Entonces, por lo tanto, la respuesta más precisa o la única respuesta correcta, ahí tenemos la alternativa A, ¿no? Esa es la alternativa A. Seguimos entonces con la última pregunta. Dice, en julio del presente año, un nadador peruano fue sancionado por la Comisión Antidoping al dar positivo en los resultados de control de dopaje. Por lo tanto, no pudo competir en los Juegos Panamericanos. En relación al aprendizaje, podemos afirmar que se está aplicando condicionamiento clásico. No, acá estamos hablando de condicionamiento operante. La Comisión Antidopaje aplicó castigo positivo. Voy a seguir leyendo y voy a dar un tiempo para que ustedes puedan aplicar sus conocimientos. C. Se ejemplifica un caso de costo de respuesta. Y D. Se aplicó el reforzamiento negativo al nadador. Bien, entonces otra pregunta para que ustedes puedan responder. ¿Cuál sería? Bien, la respuesta correcta en esta pregunta es la C. ¿Por qué la C? No olviden que costo de respuesta es igual a castigo negativo.
Castigo negativo. Recuerden las dos preguntas. En el futuro, esa conducta de el consumo de sustancias prohibidas para competir se va a volver a presentar en este deportista, en este nadador. Evidentemente que no, con toda esa sanción que le ha caído, no. Por lo tanto, es castigo. La segunda pregunta, esa conducta del consumo de sustancias prohibidas, ¿se está adicionando, se está entregando un estímulo o se está quitando un estímulo? Esa es la pregunta que tienen que hacerse. Ustedes están deduciendo que ¿cuál fue el efecto? El efecto es que la comisión de dopaje le prohibió ya no competir en el siguiente Juego Panamericano. Le está entonces quitando, le está restando oportunidades a este deportista. Por lo tanto, estamos hablando de castigo negativo. Muy bien, estimados alumnos, hemos concluido entonces con nuestra teoría número 11 y los invito y exhorto a que revisen los conceptos de este tema, porque siempre va a venir una pregunta sobre este tema. Y cualquier duda que ustedes tuvieran, por favor, pueden plantearla. Estamos listos para poder responder todas sus dudas con la mayor satisfacción y gusto. Bien, hasta la próxima semana.